Este contenido es netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de testigo directo frente al mismo. Testigo Directo realizó una investigación en Guatemala, país centroamericano que el cartel Jalisco Nueva Generación ha tomado como bodega de la droga que moviliza desde Sudamérica hasta los Estados Unidos. Esta es la cuarta parte de nuestro especial Cartel Jalisco Nueva Generación, Mafia sin Fronteras, y un reportaje de Diego Lemos. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad realizó 33 diligencias de allanamiento para desarticular una red criminal dedicada al tráfico internacional de droga. 15 detenidos y la incautación de marihuana, armas de fuego, munición y vehículos fue el resultado de un operativo de las autoridades de Guatemala contra el cartel Jalisco Nueva Generación. Hay investigaciones al respecto, se han diligenciado operativos. Lo confirma Juan Luis Pantaleón, jefe de información y prensa del Ministerio Público de Guatemala, entidad que persigue al cartel de alias El Mencho. Se realizó un operativo relacionado a una estructura criminal. Se realizaron 33 diligencias de allanamiento y era una estructura que tenía vinculación directa con este cártel mexicano. Pero el cartel Jalisco Nueva Generación no está solo en Guatemala, sino que también delinque con otras organizaciones criminales mexicanas y locales. Muchas de estas estructuras operan en coordinación con personas y bandas criminales de aquí de Guatemala, ¿verdad? Se trabaja de manera conjunta. Guatemala ha sido históricamente un territorio vital para los grupos que se dedican al narcotráfico. Es un puente de paso para las entidades dedicadas al narcotráfico en el país. Y fue en 2018 que las autoridades guatemaltecas detectaron la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Guatemala tuvo un fenómeno quizá en los últimos 10 años en donde las organizaciones de narcos mexicanos han incursionado. Empezaron, digamos, muy particularmente con la organización del Chapo Guzmán, luego incursionaron los Zetas, que fueron desmantelados en 7 departamentos del país entre el año 2010 y 2012, y el Jalisco Nueva Generación ha tenido una presencia importante en el país. Y con la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación, el narcotráfico en Guatemala presentó importantes cambios. Llama poderosamente la atención que a partir de la presencia de este cártel se ha incrementado la siembra de amapola, la siembra de marihuana, se han identificado laboratorios de drogas sintéticas, ¿no? Y se ha incrementado de manera sustantiva, digamos, los químicos que provienen de África, de China y de India para la producción de esta droga sintética. La intensa actividad del cartel Jalisco Nueva Generación en el territorio guatemalteco ha producido una batalla que las autoridades de este país intentan contrarrestar atacando la economía del grupo. Se han logrado sentencias ejemplares en este sentido, la inhabilitación de pistas clandestinas también, como le comentaba, la desarticulación de narcolaboratorios en lo que va del año con un valor estimado de 3 millones de dólares aproximadamente. Se ha logrado incautar más de 1.200 kilogramos de cocaína con un valor aproximadamente de más de 15 millones de dólares. Sin embargo, Julie López, escritora y estudiosa de los movimientos del narcotráfico internacional, asegura que la lucha es desigual. No se aportan recursos para la lucha antinarcótica, y si no se aportan recursos al tema de inteligencia, va a ser imposible que esta narrativa cambie. El cartel Jalisco Nueva Generación, según analistas, está reclutando jóvenes en las poblaciones más pobres del país, además de cooptar el poder de muchas autoridades. Estamos hablando de narcopolítica, estamos hablando de narcopartidos, estamos hablando de alcaldes, particularmente a aquellos que fueron electos en las fronteras, que tienen una alta relación con el narcotráfico, y ya hay algunos que ni siquiera es una alta relación, sino es una alta participación de narcotráfico
en esa doble vida que tienen, son narcos y son políticos. La organización criminal del Mencho ha logrado penetrar en el territorio guatemalteco con el apoyo de los grupos locales dedicados al narcotráfico, los que a su vez tienen nexos con otras organizaciones centroamericanas. Narcotraficantes y el crimen organizado en general se está aprovechando de los vacíos de poder y vacíos de presencia del Estado para copar comunidades y criminalizarlas. Además del trasiego, la producción de drogas sintéticas y la siembra de amapola, las autoridades aseguran que el cartel Jalisco Nueva Generación se ha dedicado desde hace algún tiempo a controlar el millonario mercado de la migración irregular, para lo cual ejerce un importante control en la mayoría de las fronteras de este país con México.